Llevaba casi 3 años con Julián. Vivíamos juntos desde hacía año y medio. Al principio todo era mágico, típico cuento de hadas, cenas románticas, detalles, sexo apasionado, planes de futuro. Él me hablaba de hijos, de comprar una casa, hasta de adoptar un perro. Yo estaba completamente enamorada. Ciega. Estúpidamente confiada. Mi mamá, Clara, es una mujer joven para su edad. Se tuvo a mí a los 18, así que cuando empecé a salir con Julián, ella tenía apenas 42. Siempre fue coqueta, siempre le gustó arreglarse, y nunca fue el tipo de mamá tradicional. No me molestaba, hasta que empezó a meterse demasiado en mi relación. Al principio eran solo comentarios sueltos. Ay, hija, qué guapo ese novio tuyo, o te sacaste la lotería con ese hombre. Yo lo tomaba como halagos, incluso me hacía gracia. Pero con el tiempo, empezó a volverse incómodo. Mi mamá pasaba por mi apartamento sin avisar, y casualmente siempre que Julián estaba solo. Una vez llegué temprano del trabajo y la encontré ahí, en la cocina, tomando vino con él. Según ella, solo pasaba a saludar. Pero la forma en que lo miraba, algo no me cuadraba. No quería parecer paranoica, así que no dije nada. Me callé. Pero empecé a notar cosas. Pequeñas, sutiles, pero inquietantes. Julián cambió la contraseña de su celular. Dejó de dejarlo sobre la mesa como antes. Una vez, mientras dormía, escuché una notificación y lo vi responder algo rápido, y luego borrar el mensaje. Fue un presentimiento. Una sensación en el estómago, como un nudo de ansiedad que no se iba. Así que hice algo que nunca creí que haría. Revisé su celular mientras se bañaba. Y no encontré nada. Absolutamente nada. Todo limpio. Demasiado limpio. Hasta las conversaciones con mi mamá, borradas. ¿Quién borra los chats con su suegra? Ahí fue cuando decidí buscar ayuda. Mi mejor amiga, Valeria, es una genia con la tecnología. Me ayudó a instalar un pequeño programa en mi computador que copiaba los mensajes de WhatsApp web cada vez que Julián lo abría. No soy experta en eso, pero básicamente era como una copia espejo. Pasaron días sin novedades. Y cuando ya estaba por rendirme, una madrugada, apareció un mensaje de mi mamá. Anoche fue increíble. No puedo parar de pensar en ti. Sentí que el alma se me salía del cuerpo. Tuve que leerlo 5 veces para procesarlo. No podía. No quería creerlo. Mi primer instinto fue pensar que era una broma de mal gusto. Pero seguí leyendo. Había más. Muchos más. Mensajes subidos de tono. Fotos. Planes de verse cuando yo no estuviera. Incluso se burlaban de mí. ¿Y si le decimos la verdad de una vez? No, es muy inmadura, no lo entendería. Me siento culpable, pero no puedo dejar de verte. Tuve que ir al baño a vomitar. Literalmente. Nunca había sentido tanto asco. Por él. Por ella. Por mí misma, por no haber visto nada antes. Me temblaban las manos, el corazón me latía en los oídos, y solo podía pensar en una cosa: esto no se puede quedar así. Y no se quedó así. Me pasé toda esa noche sin dormir. Cada vez que cerraba los ojos, me venían flashes de ellos dos juntos. Y no hablo solo de lo físico, aunque eso ya era bastante enfermizo, sino de la traición emocional. Mi pareja. Mi madre. Las dos personas que más se suponía que debían protegerme. ¿Y qué hacían? Usaban mi propia casa, mi propia confianza, como escenario para su maldito romance clandestino. No sabía qué hacer. Gritar, llorar, confrontarlos, huir. Todo me parecía inútil. Me encerré en el baño con mi laptop, revisando cada maldito mensaje. Algunos eran recientes, otros tenían semanas. Lo llevaban haciendo por lo menos 4 meses. 4. Durante ese tiempo, yo había planeado unas vacaciones con Julián, había ayudado a mi mamá con un préstamo bancario porque estaba estresada, y hasta les había hecho una cena a ambos. Una cena a los dos. ¡Qué idiota! Valeria vino a verme al día siguiente. Le conté todo. Lloré como nunca había llorado en mi vida. Ella fue quien me abrió los ojos. Me dijo: esto no puede quedarse así. No solo te traicionaron. Se aprovecharon de ti. Los dos. Y tenía razón. Yo no soy vengativa. O, al menos no era. Pero hay traiciones que no se limpian con un simple lo siento. Así que empezamos a planear algo. Algo grande.
Primero, necesitaba pruebas. No solo capturas de pantalla. Quería más. Así que Valeria me ayudó a instalar una pequeña cámara espía en la sala, justo donde sabía que a veces se encontraban cuando yo no estaba. Un cuadrito decorativo, aparentemente inofensivo, pero con micrófono y todo. Y funcionó antes de lo esperado. Una tarde fingí que tenía una reunión fuera de la ciudad. Me fui con maleta y todo. Tomé un Uber, rodeé la cuadra, y me escondí en el apartamento de Valeria que quedaba a unas cuadras. Esperamos. Y no pasaron ni 2 horas cuando Julián llegó. Y media hora después, mi mamá. Verlos juntos en video fue como recibir otro puñal. Ella se reía, se quitaba el abrigo como si fuera su casa. Él le servía vino. Hablaban de mí. Se reían de cómo no me daba cuenta. Hasta hablaron de mudarse juntos cuando sea el momento adecuado. La gota que colmó el vaso fue cuando mi mamá dijo: «Tú te mereces algo mejor que mi hija. Yo siempre supe que ustedes dos eran más compatibles». Y él respondió, sin ningún remordimiento: «Lo sé. Pero todavía no le puedo decir nada». Ella se derrumbaría. No supe qué dolía más. Si verlos tan fríos, o darme cuenta de que tenían una especie de narrativa en la que yo era una niña débil, una víctima indefensa que no podía manejar la verdad. Y en ese momento dejé de ser víctima. Esa misma noche, mientras ellos dormían en sus respectivas camas, porque ni siquiera vivían juntos, eran más hipócritas que yo pensaba, yo estaba editando el video. Valeria me ayudó a dejarlo perfecto. Las frases clave, los momentos justos, todo con subtítulos bien visibles. No necesitaba agregar dramatismo, ellos ya lo habían hecho por mí. Y luego, se me ocurrió la forma más dolorosa, y pública, de desenmascararlos. No iba a gritarles. No iba a confrontarlos con lágrimas ni con súplicas. No. Eso sería darles poder. Lo que merecían era algo que los desarmara desde adentro. Algo que no pudieran borrar ni justificar. Y encontré el escenario perfecto, el cumpleaños de mi madre. Estaba organizando una cena en su casa, algo pequeño, solo con la familia cercana y amigos íntimos. Como todos los años. Pero esta vez me pidió que llevara a Julián, porque según ella, hacía tiempo no compartían juntos. ¡Qué descaro! A mí me hervía la sangre, pero mantuve la sonrisa y fingí que todo estaba bien. Incluso le dije que tenía un regalo especial para ella. Y vaya si lo tenía. Con ayuda de Valeria, descargamos el video en una memoria USB con apariencia de llavero elegante. La metí en una caja negra con una nota que decía: «Para que nunca olvides lo que realmente vale tu familia». También preparamos una pequeña pantalla portátil que podía conectarse al televisor de su casa en cuestión de segundos. Todo estaba milimétricamente planeado. El día del cumpleaños llegó. Yo estaba temblando por dentro, pero por fuera era la hija amorosa, la pareja feliz. Julián me besó en la mejilla cuando llegamos, como si no supiera que había visto todo. Mi mamá me abrazó fuerte, como si no me hubiera apuñalado por la espalda. Estaban demasiado seguros de sí mismos. Creían que me tenían en la palma de la mano. La noche avanzó tranquila. Risas, brindis, un par de anécdotas tontas de infancia. Cuando llegó el momento de los regalos, todos comenzaron a entregarle perfumes, flores, una bufanda tejida por mi tía. Y luego me tocó a mí. Le di la cajita negra. Ella la abrió curiosa, y leyó la nota en voz alta. Se rió un poco, fingiendo ternura. «Ay, hija, siempre tan intensa», dijo. Y fue ahí cuando saqué la pantalla. Todos se quedaron mirándome, confundidos. Conecté el USB, y antes de que alguien dijera algo, el video comenzó a reproducirse en silencio absoluto. Las primeras imágenes: mi madre entrando al apartamento, besando a Julián, él tomándole la cintura, ambos hablando de mí con desprecio. Las risas se apagaron de inmediato. Una prima se tapó la boca. Mi tía murmuró un «Dios mío». Mi madre se quedó paralizada, y Julián, él se levantó de golpe como si pudiera detenerlo. Pero ya era tarde. Las frases eran claras. El contexto, imposible de negar. La hipocresía, exhibida frente a todos. Mi mamá se puso de pie, pálida. «Esto no es lo que parece», alcanzó a decir. Y yo, con la voz firme por primera vez en mi vida, contesté: «No, mamá. Es exactamente lo que parece». Julián intentó agarrar mi brazo, pero lo aparté. Lo miré con un asco tan genuino que hasta él bajó la vista.
¿Sabes qué es lo peor? Le dije, que no solo me traicionaste como pareja. Me traicionaste como persona. Usaste todo lo que sabía de ti para manipularme. Pero ya no más. Nadie sabía qué decir. Y esa fue mi victoria. El silencio. El colapso. El derrumbe completo de su pantomima perfecta. Me fui de ahí sin mirar atrás. Solo escuché a mi mamá gritar mi nombre y a alguien diciendo apáguenlo, apáguenlo ya. Esa noche dormí en casa de Valeria. No lloré. No grité. Solo respiré. Por primera vez en meses, respiré. Pero eso no fue el final. No. Fue apenas el comienzo del desastre que esa noche desató. Pensé que después de esa noche me sentiría liberada, que todo el dolor se evaporaría con la exposición pública, como si la verdad fuera un antídoto mágico. Pero no. Lo que sentí fue un vacío. Una mezcla de rabia, tristeza, y un agotamiento que me caía encima como una losa. Porque sí, los desenmascaré. Pero eso no deshace lo que hicieron. No borra las imágenes de mi mamá abrazando al hombre que yo amaba. No borra los meses de engaño, las mentiras en mi cara. El celular me explotó durante días. Tías, primos, incluso una de las amigas de mi mamá me escribió para decirme que ella estaba devastada, y que quizás yo me había excedido. Excedido. Como si exponer una traición fuera peor que cometerla. Mi mamá me llamó 8 veces en menos de 24 horas. Me dejó mensajes llorando, suplicando que hablemos, que ella no pensaba con claridad, que todo fue un error, que no sabía cómo parar. ¿Parar qué? ¿Acostarse con mi novio en silencio? Y Julián, él fue peor. Me mandó un audio de 5 minutos donde, en vez de pedir perdón, trataba de justificarse. Que se sintió solo, que yo me había vuelto distante, que mi mamá lo confundió. Incluso se atrevió a decir que fue una conexión inesperada, pero real. Real. La misma palabra que usó cuando me prometió fidelidad. Ni siquiera respondí. Los bloqueé a ambos. Me sentía asqueada de todo. Pero la cosa no terminó ahí. Una semana después, me llamaron de mi trabajo. Mi jefa me dijo que una mujer había enviado un correo acusándome de filtrar videos personales y de hacer acoso digital hacia su familia. Adjuntaron una carta anónima, pero con tantos detalles que supe de inmediato que había sido mi madre. Quería hundirme. Pasar de víctima a victimaria. No soportó la vergüenza. Tuve que sentarme con recursos humanos, explicar la situación, mostrar mis pruebas. Por suerte, ya tenía todo documentado. Pero igual, fue humillante. Tuve que relatarle a una completa desconocida cómo mi madre se acostó con mi pareja. Cómo grabé su traición. Cómo me defendí. Volví a casa esa noche y rompí en llanto. No por perder a Julián. No por perder a mi madre. Sino por darme cuenta de que no tenía hogar. No había lugar seguro para mí. La única persona que me quedaba era Valeria, y su amistad se volvió un ancla en medio del naufragio. Fue ella quien me propuso algo que jamás hubiera considerado, contar mi historia públicamente. De verdad. No solo a mis primos, no solo en una reunión familiar. Exponer todo. Ponerle nombre, rostro y verdad a la traición. Al principio me pareció exagerado. Pero luego, pensé en las mujeres como yo. Las que se quedan calladas. Las que creen que es su culpa. Las que se rompen en silencio. Así que abrí una cuenta anónima. En Instagram. En TikTok. Y ahí comencé a subir los clips del video, con contexto, narración y pruebas. No con morbo, sino con dolor y dignidad. Sin decir nombres, sin insultos, pero dejando claro lo que pasó. Y algo inesperado sucedió. La historia se volvió viral. Miles de mujeres me escribieron. Me contaron cosas peores. Historias de madres narcisistas, parejas doble cara, traiciones familiares. Era como abrir la tapa de una olla a presión. No estaba sola. Nunca estuve. Solo que antes no podía verlo. Pero claro, la viralidad tiene consecuencias. Y una de ellas llegó 3 semanas después, cuando mi madre apareció en mi puerta con los ojos desorbitados y un sobre en la mano. Esto va a terminar, te guste o no, me dijo, empujándome el sobre en el pecho. No te imaginas lo que estás provocando. Y lo que había en ese sobre, cambió completamente la dirección de todo. Cuando cerré la puerta, mis manos temblaban. El sobre no pesaba mucho, pero sentía que me ardía en los dedos. Lo abrí en el comedor,
con el corazón golpeando el pecho como si fuera a reventar. Adentro había una hoja impresa y varias fotos. Me tomó un segundo entender lo que estaba viendo. Y cuando lo hice, sentí que el piso se me movía. La hoja era una citación judicial. Mi madre me estaba demandando por difamación y daños emocionales. Y las fotos eran capturas de pantalla de mis publicaciones, acompañadas de un certificado médico donde ella alegaba sufrir de estrés postraumático por el acoso digital que yo, su hija, había causado. Ni siquiera podía llorar. Me quedé sentada, inmóvil, con las manos heladas y la garganta cerrada. Esa mujer no solo me había robado a mi pareja. No solo me había expuesto al ridículo. Ahora intentaba arruinarme legalmente. A su propia hija. Valeria llegó en cuanto la llamé. Se quedó en shock cuando leyó todo. Esto es demente, dijo en voz baja. Tu madre está completamente fuera de control. Y sí, lo estaba. Pero ese no fue el único golpe. 2 días después, recibí una notificación formal. Julián me estaba exigiendo que le devolviera varios bienes compartidos, incluyendo una cafetera, una bicicleta, e incluso un sillón. Un sillón que yo había comprado, por cierto. Era una excusa barata para fastidiarme. Para seguir teniendo excusas para aparecer, para manipular, para desgastarme emocionalmente. Ahí fue cuando me di cuenta, no iba a parar. Ninguno de los dos. Habían cruzado una línea de la que ya no podían, ni querían, volver. Si quería salir entera de esto, iba a tener que sacar algo que yo creía haber enterrado hace años. Verás, mi madre no siempre fue así. O, quizás sí lo fue, pero lo disimulaba mejor cuando yo era niña. Siempre hubo algo en ella, una especie de competencia silenciosa conmigo. De adolescente, si yo bajaba de peso, ella también. Si yo me arreglaba, ella se arreglaba más. Me hacía comentarios como no te pongas eso, no te va con tu cuerpo o a ti no se te ve como a mí. Cuando llevé a mi primer novio a casa, ella fue coqueta. No descarada, pero sutil. Risas exageradas, toques innecesarios en el brazo. Siempre me incomodó, pero nunca pensé que llegaría a robarme a uno. Y ahora entendía todo. Para ella, yo no era su hija. Era su rival. Así que fui a buscar lo que me había prometido no usar nunca. Una caja vieja, guardada en el fondo de un armario, con fotos, documentos y una carta de mi padre, escrita meses antes de morir. Mi padre, a quien mi madre siempre pintó como ausente, como el que se fue. La carta estaba dirigida a mí. Y lo que decía, me desgarró. Si estás leyendo esto, es porque tu madre ya habrá hecho algo que te dolió profundamente. Lo siento. Intenté advertirte cuando eras más joven, pero ella siempre manipuló todo a su favor. Nunca se fue de mi lado porque yo no la amaba. Se fue porque descubrió que yo había descubierto su verdadera cara. Quiero que sepas que nunca dejé de quererte. Y si llega el día en que la máscara se caiga, no dudes en defenderte. No estás loca. Lo que sientes es real. Mi papá me había dejado una advertencia. Una prueba de que no era yo la que estaba rota. Era ella. Y con esa carta en la mano, entendí lo que debía hacer. Porque ya no se trataba solo de mí. Se trataba de romper el ciclo. De no dejar que su veneno siguiera esparciéndose. Así que respondí la demanda. Y no me defendí con lágrimas. Me defendí con hechos. Con documentos. Con la carta de mi padre. Y con un nuevo video. Uno que nunca imaginé que grabaría, pero que cambiaría todo para siempre. El nuevo video no tenía nada que ver con Julián. Ni con la traición. Ni con la noche del cumpleaños. Era un video mucho más antiguo. Grabado por mi padre, con una cámara casera, cuando yo tenía unos 8 años. Aparecíamos los tres, él, mi madre y yo. Al principio parecía una grabación familiar cualquiera. Risas, una tarde en el jardín, yo jugando con una pelota y ellos sentados en una manta, bebiendo café. Pero lo que capturó esa cámara sin querer, fue otra cosa. Mi madre se inclina hacia mi papá y le dice, sin saber que él había dejado el micrófono encendido. No entiendo cómo puede ser tan blando con esa niña. Es mimada, torpe, y siempre quiere llamar la atención. Si no fuera porque se parece a ti, te juro que... Y ahí mi padre la interrumpe. ¿Te estás oyendo, Marcela? Es tu hija. Ella sonríe y se encoge de hombros. Y no por eso la tengo que idolatrar. No vine a esta vida a ser madre de nadie. Él se queda callado.
Y la cámara sigue grabando mientras ella se levanta, me mira desde lejos y suspira con fastidio. Yo no recordaba esa tarde. Pero verla ahora, fue como mirar a un extraño usando la cara de mi madre. Me sentí expuesta. Vulnerable. Como si toda mi infancia hubiera sido una gran mentira con moño. Ese video, junto con la carta de mi padre, se convirtió en el centro de mi contrademanda. No por revancha. Por sanidad. Porque si ella quería destruirme públicamente, entonces yo iba a mostrar quién era realmente. Cuando mi abogada presentó el material ante el juez, el silencio en la sala fue total. Mi madre no sabía dónde meterse. Pasó de desafiante a desencajada. Y lo más brutal fue que el juez también era madre. Y lo dijo sin rodeos. Hay algo más profundo que esta disputa legal, señora Marcela. Hay un patrón. Y no es su hija quien está manipulando la verdad. La demanda se cayó sola. Mi madre fue multada por presentar documentos alterados. Y Julián desapareció del mapa. Literalmente. Me bloquearon sus redes, cambió de número. Me enteré meses después que se fue a vivir a otra ciudad. Probablemente huyendo del escarnio. O del espejo. La exposición en redes había disminuido, pero el daño estaba hecho. Para ellos. Pero para mí algo empezaba a sanar. Lento, torcido, pero real. Comencé terapia. No para superar la ruptura, sino para entender por qué permití tantas cosas durante tanto tiempo. ¿Por qué me dolía tanto que mi madre me odiara? ¿Por qué tenía miedo de poner límites, de decir no, de hacerme respetar? Y claro, la respuesta era obvia, porque desde niña me enseñaron que yo no valía tanto como ella. A veces lloraba sin motivo. A veces me despertaba sobresaltada. Pero también, poco a poco, recuperé mi reflejo en el espejo. Volví a maquillarme, no para esconderme, sino para jugar. Volví a escribir. A salir con amigas. A reírme con culpa al principio, pero después sin pedir perdón. Y entonces, cuando creía que nada más podía sorprenderme, apareció un sobre amarillo en mi buzón. Sin remitente. Solo mi nombre escrito con una caligrafía que reconocí al instante, la de mi abuela materna. Una mujer que había muerto hacía 6 años. Dentro había una foto antigua, en blanco y negro, con una nota pegada atrás. Recuerda siempre quién eres, aunque tu madre intente que lo olvides. A veces, lo más valiente que puede hacer una hija es cortar el lazo que la está ahogando. Mi madre había heredado su veneno. Pero yo no tenía por qué seguir repitiéndolo. Y en ese momento supe, con una claridad brutal, que el final aún no había llegado. Faltaba una última decisión. Una que cambiaría el curso de todo. Pasé días con esa foto en la mesa de noche. A veces la miraba en silencio, otras veces lloraba. No por nostalgia, sino por todo lo que esa mujer, mi abuela, vio antes que yo, y que nadie le creyó. Me imaginé lo que habría sido vivir bajo el mismo techo que mi madre cuando era una niña. Como ese veneno ya estaba ahí, goteando en sus palabras, en sus gestos, en su forma de amar mal. Y entendí algo que me costó mucho aceptar: no iba a obtener justicia emocional. Porque a veces, los que te hacen daño no cambian, no se arrepienten, ni se destruyen como tú esperas. A veces siguen su vida, convencidos de que tú fuiste el problema. Y lo único que uno puede hacer, es cortar el ciclo y seguir caminando. Así que tomé mi decisión. Le escribí a mi madre. Un solo mensaje. Frío. Claro. Sin drama. Sin insultos. No quiero volver a verte. No quiero más mensajes, ni llamadas, ni demandas disfrazadas de chantaje. No soy tu hija en la forma en que tú entiendes la maternidad. Y si algún día llegas a sentir verdadero remordimiento, sabrás que no se expresa con amenazas, sino con silencio, con distancia, con respeto. Bloqueé su número, su correo, todo. También vendí el apartamento que compartía con Julián. Con ese dinero me mudé a otra ciudad, más pequeña, más tranquila. Busqué un trabajo nuevo. Empecé desde cero. Literal. Durante meses me sentí en duelo. No por perderlos a ellos, sino por darme cuenta de cuánto me había traicionado yo misma durante años. Me convertí en la hija perfecta, la novia leal, la que no hacía olas, todo para que me quisieran. Y lo más irónico es que ni siquiera así lo hicieron. Pero un día desperté sin ese peso en el pecho. Fui al mercado. Cociné para mí. Me puse una blusa que antes no me atrevía a usar.
Y me reí. Me reí sola, en voz alta, como si hubiera vuelto a habitar mi cuerpo. Con el tiempo, convertí mi historia en algo más. Abrí un espacio online para mujeres que habían pasado por situaciones similares. Comenzamos a compartir anécdotas, estrategias, cartas que nunca enviamos. Y fue ahí donde entendí, no somos débiles por sufrir, somos fuertes por sobrevivir sin volvernos iguales a quienes nos lastimaron. Nunca más supe de Julián. Me contaron que intentó abrir un canal de coaching emocional. Sí, irónico, lo sé, pero no duró mucho. Mi madre, bueno, según me dijo un primo, sigue en su mundo de apariencias. Nadie le cree. Nadie le habla mucho. Y tal vez, solo tal vez, eso es más castigo del que yo podría desearle. Yo no busqué venganza. No del tipo que destruye. Yo busqué reconstruirme. Y eso fue suficiente. Así que sí, esta es mi historia. No sé si fui la mala por hacer pública una traición. No sé si debí perdonar, o callar, o resolver en privado. Pero lo que sí sé, es que por primera vez en mi vida, elegí salvarme a mí misma. ¿Y ustedes? ¿Lo habrían hecho diferente?